¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana aquí en nuestro programa en este martes 24 de enero del año 2023. Estimado Rodrigo Ortiz, un gusto saludarte como cada semana. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, casi cierre de mes del 2023, ¿cómo se nota los mercados que se van comportando y van empezando a dar resultados a algunas empresas en cuanto a sus utilidades? Cuéntanos. Así es, estimado Brian. Pues mira, déjate platico que esta semana la Bolsa Mexicana de Valores cierra en positivo, cierra en verde, fuertes subidas, cercanas al 2%. Pero en Estados Unidos tenemos números en rojo, tanto en el Dow Jones como en el Nasdaq. Están cerrando en negativo ya considerando lo del día lunes, estimado. Entonces, están los nervios, está la tensión ahí en los mercados, continúan, estimado. Hay varias noticias bastante importantes y relacionadas, qué es lo que está pasando, qué está fortaleciendo a México y qué le está pegando a Estados Unidos. Hay que recordar que se llevó a cabo la reunión del Fondo Monetario Internacional en Davos, Suiza, donde estuvieron líderes políticos, líderes de economía, líderes empresariales discutiendo los temas y demás. Los podemos resumir prácticamente en 3 o 4 puntos primordiales que tienen miedo de estos líderes del mundo, que es el primero, el miedo a una recesión, estimado. La recesión se avecina. 68% de los economistas encuestados en el Fondo Monetario Internacional ven una recesión. Lo que hemos platicado, aún no se sabe si es este año, a finales de este año o a inicios del próximo, pero el miedo a la recesión está latente, está presente, estimado. Y entonces, lo que hemos dicho, los datos no están siendo buenos, esa es la realidad, pero puede también convertirse en una profecía autocumplida. O sea, estamos nosotros mismos poniendo el panorama para la recesión, estimado. Entonces, como la gente le empieza a pensar, le empieza a sentir, recorta el gasto, ahorra y demás, pues en sí la economía se alenta, ¿no? Entonces desde ahí ya hay miedo, y entonces esto fue algo que le pegó al mercado de Estados Unidos, el miedo a la recesión. Lo hemos, aquí en México se ha analizado, México se va a contagiar de Estados Unidos primero va a caer en recesión, y dependiendo de la recesión en Estados Unidos va a ser el impacto en México. Incluso se habla, estimado, que por primera vez pudiera ser una recesión más de menor impacto en México que en Estados Unidos, lo cual es una buena noticia, y por eso los mercados en México siguen de fiesta, mientras que en Estados Unidos el golpe fue bastante fuerte, hay cierto miedo y demás, estimado. Número 2, inflación a nivel mundial. Sigue siendo un tema latente, el cual combinamos con la política monetaria de los bancos centrales, que los bancos centrales no recorten la tasa de interés muy pronto. Puede ser una trampa en el cual los bancos centrales crean que la inflación ya se controló, entonces recortan la tasa de interés, y esto puede hacer que la inflación nuevamente explote, estimado. Entonces nuevamente crezca, estalle, y entonces va a ser mucho más difícil controlarla que solo subir tasas de interés, porque ahora sí la gente va a tener miedo, va a decir los precios van a seguir subiendo, entonces yo en automático subo más. Entonces ahí es un tema muy complicado que se tocó en Davos, la cuestión de la inflación, cómo se va a controlar, los bancos centrales qué van a hacer, que su política no se relaje antes de tiempo. Ese es otro miedo que se estuvo discutiendo ahí en Suiza, en el Fondo Monetario Internacional. Tercer punto, energías, estimado, las energías renovables. Se habla del miedo del calentamiento global, se habla que estamos a punto de llegar al punto de no retorno. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo los diferentes países están invirtiendo? ¿Qué están haciendo para lograr controlar el calentamiento global? Alemania habló que para el 2050 quiere impulsar por energía renovable. Francia muy fuerte para 2040. China también por ahí, Japón, Corea del Sur, hablando de energías nucleares un poco más limpias. Entonces, ese es un tema que da mucho miedo a la gente, y entonces viene una inversión muy fuerte en energías renovables. Ese fue otro tema que se tocó.
Y por ahí, estimado, también se habló de Latinoamérica, el riesgo político que estamos viviendo, donde hay un vacío de poder de una gran potencia en Latinoamérica, porque siempre hemos sido abandonados. Entonces, por ahí puede entrar China, puede entrar inversiones rusas, Estados Unidos como que no está volteando hacia Latinoamérica, entonces por ahí China o Rusia pueden, pero también este mismo vacío de poder tiene la cuestión de nuestras democracias muy débiles. Parte de esto lo platicaron en el Fondo Monetario Internacional, es por la cuestión de la reelección, donde se buscan los presidentes reelegirse, porque en la mayoría de países se permite, entonces buscan la reelección o si no se reeligen, después buscan el poder, entonces hay como una cedo, un hambre de poder, de reelegirse, de seguir. Entonces, Latinoamérica, por ahí tenemos que estar muy al pendiente, tenemos que ayudar en esto y buscar mantener fuertes nuestras instituciones democráticas, porque por ahí puede haber un golpe fuerte en Latinoamérica, estimado. Entonces, esto se combina en el Fondo Monetario Internacional. Como vemos, el principal afectó a Estados Unidos porque trae la inflación. La Fed es primordial que mantenga las tasas. A la Fed habla de seguir subiendo tasas, entonces que mantenga ese discurso, que pegue al mercado para que evitemos un rebote en la inflación, pero la recesión difícilmente se va a evitar. Pero bueno, ahí eso es para la Reserva Federal. Y al mismo tiempo, estimado, en Estados Unidos un miedo mucho más grande que ahorita está vigente, que ahorita está pasando y que ya lo habíamos discutido, estimado, lo discutimos hace prácticamente 2 años y otra vez está aquí. El tema del tope de deuda en Estados Unidos. Estados Unidos calculan, bueno, ya llegó al tope de deuda, pero se calculan que se va a quedar sin dinero para junio de este año. Estados Unidos puede caer en el default, dejar de pagar sus deudas, dejar de pagar a sus inversionistas, dejar de pagar salarios del gobierno, porque se le acabó el techo de deuda. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, estimado, la ley solo deja que el país esté endeudado hasta cierto monto. La última vez que se discutió esto fue hace 2 años con Donald Trump, pero ahora, bueno, en Donald Trump le dieron este aumento, se pueden endeudar más y listo, siguen endeudándose. Ahora, pues llegan a este tope de deuda, pero la negociación es al revés. Los demócratas tienen que convencer a los republicanos, cuando hace 2 años era al revés, los republicanos a los demócratas. ¿Y qué pasa? Parte de la negociación que quieren llegar los republicanos es, ok, aumentamos el techo de la deuda, pero ¿en qué vas a cortarle al presupuesto? Porque le vas a cortar al presupuesto para pagar ese aumento de deuda. Pero los demócratas no quieren hacer esa negociación porque no quieren recortar presupuesto, porque tendrán que recortar programas sociales, y lo hemos hablado aquí, la fragilidad que actualmente tiene Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, está muy frágil, estimado. Entonces, quitarle apoyo que puede recibir por los apoyos sociales es condenarlo a que no se va a reelegir. Entonces, en ese sentido, no quieren negociar los demócratas, todos los republicanos tampoco van a negociar, y entonces el mensaje es muy claro. Tienen que negociar rápidamente de aquí a junio qué van a hacer para que no se queden sin fondos y no caigan en default. Con Donald Trump también nos dio miedo, pero al final se logró negociar. Vamos a ver qué pasa. Normalmente esto era una negociación de trámite, algo que ahorita ya no está sucediendo. Es una negociación espinosa, dura, por la misma polarización que existe. Entonces vamos a ver cómo lo logran negociar, pero está ese miedo en los Estados Unidos, el tope de deuda. ¿Qué pasa si el país más importante en el mundo, la economía más fuerte, cae en default, estimado? Entonces van a ser meses intensos, pero hay que estar muy pendiente. Pero esto, estimado, beneficia al superpeso. El superpeso, que hay que decirlo, subió un poco, digo mínimo, pero subió. Que iba camino a los $19, a los 19 pesos por dólar, pero de ahí volvió a bajar, más o menos anda cotizando sobre los 18.80, estimado. Parece que eso va a quedar aquí un buen rato en lo que se resuelve el problema de la deuda en Estados Unidos, porque está perdiendo mucho poder ahorita Estados Unidos en lo que logran aumentar su tope de deuda, porque si como está el miedo del default, pues la gente se está deshaciendo de los dólares, lo cual lo está debilitando a nivel mundial, y por ende el peso se está fortaleciendo.
además de lo que hemos platicado, ventajas que tiene el peso, pero ahorita el dólar está muy débil, porque incluso el peso rebotó por una cuestión de una ya era una sobrecompra, o sea, bueno, ya el peso necesitaba un rebote porque estaba demasiado barato, entonces fue un rebote natural, pero ahorita parece que se va a estabilizar hasta que Estados Unidos no resuelva la cuestión de la deuda. Yo creo que va a estar por debajo de los 19 pesos por dólar, 19.50 máximo, hasta que Estados Unidos no resuelva la cuestión de la deuda, porque ahorita es un riesgo tener dólares por si cae en default, estimado. Entonces, este es el panorama actual de la economía a nivel mundial, estimado. Como ves, una semana bastante movida en este sentido, pero que nos permite ver cómo está actualmente el panorama. Y, estimado, tocaste muchos puntos interesantes, empezando por esta parte de la deuda, que lo hablábamos bien, dices tú, hace 2 años, se amplió este plazo, pero ¿qué va a pasar? Y creo que le va a abonar mucho al temor, y el gobierno de los Estados Unidos entra en default y no paga la deuda. Es algo que preocupa y le va a abonar a la desconfianza de las grandes compañías, y obviamente le va a pegar durísimo al dólar por la desconfianza que pueda existir a su moneda, que es una moneda que se mantiene basado precisamente en la confianza y no en el factor oro, en las reservas de petróleo que puedan llegar a tener, como lo es cualquier otra moneda en el mundo. Y me llama mucho la atención, estimado, porque lo conecto un poco con lo que mencionas, de que hay un vacío en el geopolítico, en el sentido de la inversión, que Estados Unidos no está volteando a ver tan de cerca a Latinoamérica cuando puede voltear a verlo, más con los problemas políticos, geopolíticos que tiene con Rusia, con China, y que estos dos países se encuentran en una encrucijada contra Occidente, no solamente contra los Estados Unidos, sino contra todos sus aliados en Europa, y que Latinoamérica es una región que está literalmente pegada a Estados Unidos y que puede aprovechar para atraer la inversión no solo en México, sino en varios países de Latinoamérica, y de alguna forma subsanar el peligro que puede ser tener inversiones en China o concentrar toda la inversión en China. Entonces ese vacío geopolítico que existe en la región lo pueden ocupar los mismos chinos, como lo han hecho en otras regiones del mundo olvidadas por las grandes potencias, como es el caso de las regiones de África, donde los chinos han llegado con inversión y han buscado el desarrollo de varios países. Obviamente no llegan como una gran caridad a buscar ayudar a los países, pero sí llegan con esta intención de invertir y buscar el desarrollo de estos países, y obviamente eso les beneficia militarmente porque estacionan sus bases militares en regiones donde Estados Unidos ni se imagina que pueda existir bases militares como ellos las tienen por todo el mundo. Eso por un lado. Y por el otro, hablando sobre este mismo vacío de poder, viendo cómo el día de ayer existió esta reunión entre Argentina y Brasil, en la que tienen la intención de buscar crear una moneda que sea única, no solamente entre ambos países, sino entre los miembros del Mercosur. Este tratado del Mercosur que aglutina a varios países de Sudamérica, y que es interesante, estimado, porque el Mercosur de alguna forma ha ayudado a la región a comerciar de manera más fácil, y que también la circulación de sus propios ciudadanos de la región sea más fácil. La gente no necesita pasaporte para circular entre los países miembros del Mercosur, solamente con su identificación del país del que es miembro. Entonces es una especie de mini conglomerado similar a lo que es la Unión Europea, pero la idea de tener una moneda para comerciar entre ellos y buscar que la volatilidad sea menor a la que es en este momento en muchas de las monedas en Latinoamérica, no se diga el peso argentino, que está sumamente devaluado y que la inflación le está golpeando muy fuerte. Parece ser una idea que por encima suele ser interesante, pero es lo que tú mencionas, el vacío que se ha llegado a tener en esta región está llevando a que los países busquen soluciones para poder crecer y que el crecimiento económico se dé en esta región. Creo que es una idea que están teniendo los países, y habrá que ver también México cómo se suma
junto con otros países de Latinoamérica. Me parece una idea interesante. Puede ser peligrosa la cuestión de la economía, porque ya lo vimos con el euro hace 12, 13 años, cuando muchos países tuvieron que o se vieron afectados por la crisis del 2008, que se arrastró años después en otros países. Fue el caso de Grecia, que entró en default, y algunos otros países que tuvieron que ser rescatados por quienes sostienen literalmente la Unión Europea, como es Francia y Alemania. Entonces puede pasar lo mismo en Latinoamérica si no se tiene el cuidado debido, pero es una idea interesante al menos para comerciar. Pero es lo mismo que dices tú, estimado. Creo que es parte del vacío que está dejando Estados Unidos y que ahora pueden otros países llegar con inversión o que los mismos países de la región se organicen y busquen soluciones para comerciar entre ellos. Así es, estimado, lo dices muy bien. Hay un vacío de poder en Latinoamérica. Esto que mencionas de justamente Argentina y Brasil, que es una moneda. Yo creo que por el momento no va a pasar más allá de la noticia y de una idea. La verdad, yo creo que Brasil sale perdiendo. Hoy la moneda argentina nadie la quiere. Yo, a nivel mundial, yo creo que por eso Argentina está negociando, diciéndole a Brasil que hagan esto para fortalecerse. Pero lo dices muy claro, lo vimos en Europa. Europa depende de un tren llamado Alemania, que si ese tren no jala, no avanza, Europa no avanza. Y esa es la realidad, estimado. Entonces, es un problema para cuando haces estas uniones de monedas, porque aparte estás dejando mucha parte de tu política monetaria a alguien más, o a un tercero, o a la misma unión. Entonces, no lo veo tan recomendable. Vamos a ver qué pasa. La idea es buena, pero creo que está muy lejos de concretarse. Y lo dices muy bien, China le encanta hacer inversiones en otros países, le encanta estar invirtiendo, porque es como una forma en que China compra lealtad con lo que dice muy bien, para bases militares, para fortalecer su poderío militar a nivel mundial, su estrategia y demás. Entonces, China puede entrar a Latinoamérica para sentirse cerca de los Estados Unidos. Es una opción muy latente. Vamos a ver qué pasa, pero no lo descarto, estimado. Así es, estimado, y esto lo ligamos con el superpeso. El peso volvió a la semana pasada a los 19 pesos por unidad en paridad con el dólar, pero la semana la volvió a iniciar nuevamente con una baja rompió nuevamente el piso a los 19 pesos, está otra vez abajo de esta cantidad, en 18.80, 18.70 aproximadamente, pues ligado a lo mismo, a la desconfianza que hay con Estados Unidos, la inflación, el tope de la deuda, y creo que está favoreciendo a la moneda mexicana también. Así es, estimado, el superpeso, lo decimos, se está fortaleciendo por las noticias a nivel mundial. Y si a esto, estimado, le sumamos la cuestión de despidos masivos en Estados Unidos, esta semana otra vez hay anuncios, fin de semana Google diciendo que va a haber despidos, Spotify que va a despedir 6% de su plantilla, nos habla lo que estamos diciendo. Las grandes tecnológicas buscan hacerse pequeñas, buscan fortalecerse ante una posible recesión mundial. Pero volvemos a lo mismo, están haciendo todo para que la recesión llegue. Al haber tantos despidos, gente que se queda sin dinero, que si tiene deudas y demás, pueden hacer que algo explote, exploten deudas, exploten hipotecas, algo, estimado, o simplemente se quedan sin dinero para gastar. Entonces la economía se ralentiza, se vuelve lenta. Entonces ahí tenemos ese riesgo tan latente en el mundo. Los despidos masivos siguen, y por ahí, estimado, tocando el tema de tecnologías, Netflix reportó sus resultados trimestrales, los cuales se dispararon en bolsa, dio una súper subida, pero fueron malos. En utilidades fueron menos de lo esperadas, pero se dispara porque consiguió 7.5 millones de suscriptores cuando el mercado esperaba 4.4. Entonces, como tiene prácticamente 3 millones más de suscriptores,
le da este boom a la bolsa con esta evaluación, esperando que aumente. ¿Cuál es el problema? Que el mismo Netflix dijo que para el primer trimestre de 2023 se espera que esto se ralentice, que tengan menos suscriptores, y es claro, Netflix depende de una gran serie, una gran temporada, una gran película para aumentar suscriptores. Cuando la gente los ve, después lo cancela. Entonces, así como puede subir suscriptores, puede bajar rápidamente, drásticamente. Entonces, un problema muy fuerte ahí de Netflix, y que en cuanto salen reportes trimestrales y se dispara, su director general renuncia y viene el cambio de director general. Entonces, no sabes este nuevo director general cómo le va, pero también muchos cambios en las tecnológicas, estimado. Sí, estimado, 600 empleos se recortan en Spotify y 12,000 empleados también son despedidos, serán despedidos en Google. Llama la atención que es el sector de tecnológico el que está tomando estas medidas drásticas. También la semana pasada Amazon anunciaba que su fundación pues va a dejar por ahora de operar de manera temporal. Eh, Se le acabó la filantropía a Amazon. Buscan nuevamente, como lo hemos dicho, apretar el cinturón, pero lo que decíamos antes de comenzar a grabar, estimado, las tecnológicas son empresas que su giro es muy vulnerable, lo acabas de hablar muy bien con Netflix. Al final de cuentas, el suscriptor es el que tiene el poder, y como pueden rápidamente suscribirse y pagar por una plataforma mensual, pues también la pueden cancelar. O sea, no hay un plazo forzoso para poder permanecer con alguna de estas compañías. Y creo que en tiempos de bajos ingresos o en una recesión que pueda hacerse realidad, porque constantemente se está teniendo ese pánico y ya se está tomando medidas por parte de las empresas. La recesión todavía no llega, la burbuja aún no revienta, pero las empresas ya están tomando medidas, y es lo mismo que dices tú, eso va a parecer un efecto dominó. O sea, el mismo miedo que está teniendo el mercado podría provocar la misma recesión al momento de que las grandes compañías recortan eh, puestos de trabajo, la gente se queda sin ingreso, no hay gasto, y al momento que la gente no gasta, no mueve dinero, prácticamente empieza la economía a detenerse. Si eso le sumamos a lo que ya venimos arrastrando, cadena de suministros y un poco del COVID que todavía está por ahí presente y que no sabemos cuándo pueda desatarse nuevamente o ya prácticamente controlarse, pues vemos un panorama que no es favorecedor a la economía. Pero, insisto, la burbuja no revienta. No hemos visto cuál sea la burbuja que vaya a reventar. Aquí hemos hablado mucho sobre las compañías endeudadas o sobreendeudadas que están como zombie aún subsistiendo, y que esa pueda ser la burbuja, así como fue en 2008 con los bancos, que estaban prácticamente zombies. Ahora puedan ser empresas que después de la pandemia no pudieron sobrevivir y no puedan pagar sus deudas. Pero eso es una especulación, estimado, no sabemos cuándo reviente la burbuja hasta que verdaderamente suceda, porque ningún analista tiene en sus manos información certera de cuál sea la burbuja que va a reventar. Así es, estimado, lo dices muy bien. Hay que estar muy pendientes de los datos, hay que estar muy pendientes de lo que vaya pasando, porque así como podía no reventar la burbuja, pero lo veo muy, muy difícil, hay que estar pendientes, porque el problema con esto es que solo empezamos de va a pasar, pero de repente pasa, estimado, y nos agarra en curva. Entonces hay que estar preparados, hay que estar alertas, hay que estar pendientes para poder reaccionar cuanto antes a que si la burbuja explota, estimado. Sí, 15 años ya, 15 años ya de que reventó la burbuja. En septiembre se cumplen 15 años desde que reventó la burbuja de los créditos en Estados Unidos. Nada, los ciclos económicos son aproximadamente 8 años, ya casi es el doble. Lo preocupante es que cuando suceda va a ser sumamente fuerte. Entre más tiempo pase, el efecto y las consecuencias van a ser devastadoras, porque, como bien lo hemos dicho aquí, la economía está caliente, pero no revienta la burbuja. Entonces, habría que esperar, estimado, y para cerrar,
el Bitcoin, esta criptomoneda sube hasta los $23,000, es una locura. Hay un exchange que quebró el fin de semana de nombre Genesis, también similar a lo que pasó con FTX, pero está de fiesta el criptomercado con subidas extravagantes y Bitcoin como referencia, pero no hay un motivo real por el que la criptomoneda esté teniendo una subida en su valor. Así es, estimado, no hay un motivo real, lo hemos platicado. Puede ser el bajo precio, puede ser porque ya se viene para el próximo año el halving. Yo también creo que viene un poco con la cuestión del dólar, estimado, este tope de deuda que debilita más al dólar. A lo mejor hay gente que dice que ya el dólar se acabó, está perdiendo confianza en el dólar y buscan una nueva moneda, y la cual ahorita puede ser el Bitcoin. Creo que también por ahí tiene que ver un poco, por eso el rebote esta semana, en el cual el dólar se ve debilitado por la cuestión de la deuda. Entonces la gente va y busca un refugio y demás. Entonces creo que por ahí va, pero como dices, no tenemos datos certeros, todos son suposiciones, pero que el criptomercado estalló en positivo, estimado. Así es, estimado, pues tendremos de cerca qué es lo que pasa con el Bitcoin y con todo el mercado. Estimado, llegamos a la parte final del programa. Te agradezco que hayas estado con nosotros aquí en Encuentro de Negocios. ¿Y dónde te pueden encontrar en redes sociales? Estoy en Facebook e Instagram como @RodrigoOrtizConsultor. Ahí me pueden encontrar, estimado, publicando bastante información financiera. Excelente, estimado. Nos escuchamos la próxima semana y agradecerte como siempre que estés con nosotros. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final del programa. Le agradezco que estén con nosotros como cada semana. Recuerden, pueden seguirnos este y todos los episodios en todas las plataformas de música vía streaming. Búsquenos como Encuentro de Negocios. Yo soy Brian Ramírez. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.